Otra cosita más quería comentarle. En la hora de ayudantía le voy a esperar 10 minutos o 15 minutos a lo mucho ya para que ingresen. Porque una vez que ingresen ya, una vez que está dictando la clase, hay otros que ingresan muy tarde, digamos, ¿no? Entonces ya no se puede aceptar porque nos perjudica la diapositiva que vamos a estar compartiendo. Eso les recomiendo y siempre les envío unos 15 minutos antes el enlace para que puedan unirse con calma. Ya solo eso sería de recomendaciones. Ya entonces, en cuanto a los ejercicios, hoy voy a compartir mi pantalla, no sé si van a poder ver. Daniel, una preguntita. ¿Las clases van a ser grabadas? Sí, la clase la voy a grabar yo, lo voy a subir a mi cuenta de YouTube, ahí lo pueden ver también ustedes. Creo que está con el nombre de Daniel Yucra Mamani, ahí lo ven todos los videos que están grabados. Lo voy a subir de nuevo. Ok, gracias. ¿Lo ven, no? La diapositiva. Sí, se ve. Ya. Vamos a comentar sobre tipos de ejercicios que vamos a hacer. Por ejemplo, en la vida real siempre, mayormente en la ciudad, quizás ustedes ya han visto, ¿no? Diferentes tipos de canales de drenaje que siempre se realizan, ¿no? Y también son o sea, son canales que siempre se necesitan, ¿no? Para desaguar toda la agua que viene del sector de las calles mayormente, ¿no? Y para eso entonces tenemos que saber nosotros diseñar el tipo de canal que vamos a ver, calcular la pendiente, calcular el tirante máximo que puede ver, ¿no? En todos los canales. Y lo que en hidráulica 2 mayormente se hacen ejercicios son de tipo de estudio, ¿no? De canales de drenaje, después canales de tubería, ¿no? Para tipo de bombeo, digamos, por ejemplo, se puede decir, a ver, para todo lo que es consumo diario, ¿no? Y también tipo de bombeo o sea, así sin bomba, ¿no? O sea, digamos, puede ser tanques elevados que pueden ser por gravedad, ¿no? Entonces, para calcular la presión que tiene, es la caída de agua que puede tener, ¿no? Así hasta qué altura puede llegar el agua y todo ese tipo de ejercicios que se analizan, ¿no? Tuberías ramificadas, tuberías en serie, en paralelo se hacen, ¿no? En hidráulica 2 especialmente. Y es solamente sería comentarlo eso, entonces vamos a empezar directamente con ejercicios. Por ejemplo, dice un ejercicio clave, dice, ¿no? Dice analizar el flujo en el canal y hallar los parámetros geométricos hidráulicos. Ya, el ingeniero muchas veces le pide, ¿no? A usted cuando dice analizar los parámetros geométricos hidráulicos. Entonces lo que a usted le está pidiendo es calcular todo en general. Por ejemplo, acá podemos ver lo que nos pide las incógnitas son el área, el perímetro, el tirante, el radio hidráulico, el número de Reynolds, la velocidad, número de Flood, la profundidad media y el ancho del espejo del canal. O también puede ser la tubería en otros casos, ¿no? Son varios tipos de ejercicios que podemos hacer. También nos puede pedir la pendiente, ¿no? Aquí cosas que no están en este incógnita acá. Pero la pendiente como nos da de incógnita, ¿no? Pero nos pueden dar diferentes tipos de datos y nos pueden pedir allá todo eso. Ya. Entonces, como vemos en este canal, creo que quiere ingresar a alguna vez más. Automático de todo. Ya, entonces, vamos, como lo pueden ver, el video o la diapositiva dice un canal trapezoidal que como muestran las dimensiones, ¿no? 2 metros de la base
la pendiente 1 y 2, y aquí está 1 y 1. Los datos que nos da son el coeficiente de rugosidad del canal, ¿no? Que es 0,025, que ese varía, ¿no? O sea, según el tipo del tipo de canal. N, por si acaso, este coeficiente de rugosidad no es siempre 0,025, varía diferentes condiciones, ¿no? Según el tipo de canal que está. Después, la pendiente J, que sería 0,36%, y el caudal que circula, dice, por este canal de acá es de 28 metros cúbicos sobre segundo. Ahora, lo que nos pide es hallar los parámetros geométricos hidráulicos. Entonces nos pide hallar el área, el perímetro, el tirante, el radio hidráulico, número de reino, la velocidad, todo lo demás, ¿no? Para empezar, le voy a enviar al grupo un formulario, ahorita se los envío, para que se puedan guiar con eso, ¿no? Espérenme un momentito. Ya se lo envié un formulario que les sirve para el primer parcial y segundo parcial y hasta el final, ¿no? Ese es siempre el formulario que yo siempre lo usé y está todo acomodado ahí. Y no necesita más formulario. Solo que para vertederos yo les voy a pasar más despuesito cuando estamos en vertederos. Les voy a pasar que son unos datos que ya se han hecho en laboratorio, ¿no? Pero ese más después vamos a ver. Ya entonces, a ver, no sé quién dice aceptar. Ya. Ya entonces, para realizar el siguiente ejercicio, lo primero es que nosotros siempre, el ingeniero, utiliza dos ecuaciones que son clave, ¿no? La ecuación de Manning. Por ejemplo, esta ecuación de acá es la ecuación de Manning, pero para condiciones normales. Y más después vamos a ver para condiciones críticas. Entonces, cuando solamente nos dice hallar los parámetros geométricos hidráulicos, o sea, no nos piden condiciones críticas, automáticamente nosotros asumimos que está en condiciones normales. Entonces, si en condiciones normales, automáticamente usamos esta ecuación de acá, que es el caudal por el coeficiente de rugosidad sobre la pendiente J elevado a la 1 medio, que va a ser igual, dice, al área a la 5 tercios sobre el perímetro a la 2 tercios. Entonces, los datos que tenemos en esta ecuación son: el caudal tenemos 28 metros cúbicos por segundo, el coeficiente de rugosidad es 0,025, la pendiente J es 0,36%. Y ahora lo que no tenemos es el área y el perímetro, ¿no es cierto? Para poder obtener el área, tenemos que calcular el área de todo este sector de acá, del canal, donde fluye el agua. Entonces, pero para hallar el área de este sector de acá podemos hallarlo, pero lo que no sabemos es el tirante, ¿no es cierto? Y también necesitamos el perímetro. Y el perímetro también podemos hallarlo, pero no conocemos la altura del tirante. Entonces, como no conocemos esa ecuación, esa incógnita, entonces calculamos el área y el perímetro en condiciones, calculamos eso que esté en función del tirante, ¿no es cierto? Entonces, para ver, si se fijan el formulario, si me siguen de su celular, aunque sea, no sé, o más después ya para la siguiente clase lo imprimen, ¿no? Si es que se puede. Entonces, calculamos el área del sector del canal donde fluye el agua. Entonces, va a ser el área, va a ser, en este caso de acá, lo estoy haciendo por parte, ya en el caso de acá. Sería 2 por y, sería esto, 2 por su altura. Estoy dividiendo en dos secciones diferentes. Base por altura sería, ¿no? Solamente si lo considero esta acá, 2 metros por y. Más, dice M1 más M2. Eso quiere decir
las pendientes que tienen los taludes. En este caso acá tiene 1 y aquí tiene 2. Ya, a M1 ustedes lo pueden llamar o bien a este de acá o también lo pueden llamar acá porque se suman, ¿no es cierto? No va a modificar en nada. Si a M1 lo llamo 1 y a M2 lo puedo llamar 2 o viceversa. A M1 le puedo poner 2 y a M2 le puedo poner 1. De todas formas no va a afectar en nada. Dividido sobre 2, dice, por el tirante, tirante al cuadrado. Este ya es fórmulas deducidas, por si acaso ya está en el formulario que se lo pasé. Ya son deducidas ya. Ya es directamente para secciones trapezoidal. Aunque en el formulario creo que está de diferentes formas, pero llega al mismo resultado. Ahora, reemplazando, va a ser 2 por y más M1 que puse acá, 1 más, dice, ¿no es cierto? M2, y M2 le voy a llamar a esta acá, 2, dividido entre 2 por el tirante. El tirante no conozco, ¿no es cierto? El tirante al cuadrado. Entonces, el área me va a quedar simplificando 2y más 1 más 1 más 2 serían 3 sobre 2, 1,5, ¿no es cierto? Entonces 1,5 por y al cuadrado. Eso sería el área. Ya está en función del tirante, ¿no es cierto? Ahora, el perímetro. Entonces el perímetro va a ser igual a ¿qué? ¿Lo ven el mouse o no lo ven el mouse? Lo vemos. Ah, No, ya. no se ve. Ya se ve. Es que rato se desaparece, no sé por qué. Ya. Sí. Ya, el perímetro va a ser igual a ¿qué? La suma de todos sus lados, ¿no es cierto? Esto, más esto y más esto de acá. Y si se va al formulario directamente, el perímetro también ya lo tiene ya en el formulario de sección trapezoidal. Entonces nada más ya reemplazamos. Pero de todos modos vamos a colocar B va a ser igual a 2 metros. La base del trapecio, 2 metros, más la raíz de la ecuación, dice la fórmula deducida, dice 1 más M1 al cuadrado. M1 ya lo dije que ustedes lo pueden llamar o bien a este de acá o a esta pendiente de acá. Más la raíz cuadrada de 1 más M2 al cuadrado por el tirante. Ese es para sacar el perímetro de una sección trapezoidal. Ahora, reemplazando los valores, B dice que vale 2 metros, ¿no es cierto? La base menor, 2 metros. Más la raíz cuadrada de 1 más M1 al cuadrado, dice, ¿no es cierto? M1 al cuadrado, pero 1 al cuadrado va a seguir siendo 1. Más la raíz cuadrada de 1 más M2, ¿no es cierto? Y M2 es 2 elevado al cuadrado, sería 2 por 2, 4, ¿no es cierto? Pero acá le estoy poniendo todo en elevado al cuadrado. Por el tirante, dice, ¿no es cierto? Entonces el perímetro va a ser igual, deduciendo todo, va a quedar 2 más raíz de 2 más raíz de 5. Porque 2 por 2, 4, ¿no es cierto? Más 1, 5. Entonces raíz de 5 por el tirante. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿para qué hicimos esto? El área y el perímetro están en función del tirante, ¿no es cierto? Y ahora acá en esta ecuación de Manning, la que nosotros queremos calcular es el área y el perímetro. No tenemos, ¿no es cierto? Pero el área y el perímetro lo llevé en función del tirante. Ahora, una vez que reemplace en esta ecuación, ya voy a tener una sola incógnita. Va a ser el tirante, ¿no es cierto? Reemplazando en la ecuación, va a ser 28, que es el caudal, ¿no es cierto? Por el coeficiente de rugosidad, que sería 0,025, sobre la pendiente, sería 0,36%. Este, por si acaso, lo ponen en porcentaje, porque a veces uno se confunde, ¿no? 0,36 nomás lo pone. Y el ingeniero siempre a veces lo da en porcentaje, pero siempre y cuando le da en porcentaje, ¿no? Si es que lo da así con números decimales nomás, no lo coloque. Colóquenlo tal cual le da. A veces lo da 5%, 15%, digamos, y eso lo pone en porcentaje directo. Ya la calculadora también lo pone en porcentaje y lo reconoce automáticamente.
va a ser igual, dice, al área, ¿no es cierto? Al área anterior que hayamos hallado, que será 2y más 1,5 por y al cuadrado. Es este área de acá, ¿no es cierto? 2y más 1,5 por y al cuadrado. Sobre el perímetro, dice, ¿no es cierto? 2 más raíz de 2 más raíz de 5 por y. Eso estoy reemplazando acá. 2 más raíz de 2 más raíz de 5 por el tirante elevado a la 2 tercios. ¿No es cierto? Todo está elevado a 2 tercios. Y esto también, el área está todo elevado a la 5 tercios. Y despejando de esta ecuación de acá, porque la única incógnita que voy a tener es el tirante, ¿no es cierto? Y. Y despejando y, me sale igual a 2,10 metros. Ese sale el tirante. Ya hemos hallado el tirante, primera incógnita, ¿no es cierto? Pero apenas hemos hallado y, pero nos falta todos los demás, ¿no es cierto? Ahora, una vez hallado el tirante, podemos hallar el área y el perímetro, porque el área y el perímetro anteriormente ya lo teníamos en función de y, ¿no es cierto? El perímetro igual en función de y. Entonces, reemplazo y en esta ecuación, va a ser 2 por y, ¿cuánto valía? 2,10, ¿no es cierto? 2,10. Entonces, reemplazando en estas ecuaciones, en el área y el perímetro, voy a obtener este resultado. El área me sale 10,815 metros cuadrados. Y el perímetro me va a salir 9,665 metros. Ya tengo tres datos que ya he logrado obtenerlo. Ahora, cálculo del radio hidráulico, ¿no es cierto? Entonces, el radio hidráulico va a ser igual al área sobre el perímetro. El área, ¿cuánto tengo? 10,815, ¿no es cierto? Reemplazando 10,815 metros al cuadrado sobre el perímetro. El perímetro es 9,665 metros, ¿no es cierto? Entonces se simplifican los metros cuadrados con metros, entonces me va a quedar 1,118 metros. Este es el radio hidráulico. Ahora, cálculo el número de Reynolds. El número de Reynolds es igual a velocidad por radio hidráulico sobre la viscosidad del agua. Entonces, para hallar el número de Reynolds, lo que me falta de dato es la velocidad. El radio hidráulico lo tengo, ¿no es cierto? Que es 1,118. Y la viscosidad del agua, que también ya es de dato, que nos da el ingeniero. Entonces, para hallar la velocidad, tenemos la ecuación deducida también, que la velocidad dice que es el radio hidráulico elevado a la 2 tercios por la pendiente J elevado a la 1 medio sobre el coeficiente de rugosidad del canal. Oye, oye, a ver, ¿dónde estábamos? Ya. Entonces, para lo cual, reemplazando los datos, tenemos lo siguiente, ¿no? Radio hidráulico, que vendría a ser 1,118 elevado a la 2 tercios por la pendiente J, que sería 0,36% elevado a la 1 medio sobre el coeficiente de rugosidad, ¿no? 0,025. Y la velocidad va a ser igual a 2,585 metros por segundo. Ya hemos obtenido la velocidad. Y reemplazando el número de Reynolds, va a ser igual a 2,585 por 1,118 sobre la viscosidad, en este caso es 1,007 por 10 a la menos 6. Pero en otros casos el ingeniero los da de dato la viscosidad. Siempre y cuando no les da ese dato, lo colocan 1,007 por 10 a la menos 6. Eso tenlo en cuenta. A veces no les da el ingeniero y ese ustedes ya tienen que saberlo, dicen el ingeniero, y por eso lo asumen. Las unidades por si acaso son metros cuadrados sobre segundo de la viscosidad. Ya. Entonces el número de Reynolds me va a salir mayor a 12.500, ¿no es cierto? Sería 2.879.940. Por lo tanto es mayor a 12.500. Entonces lo llamamos que es flujo
turbulento. Si fuera menor a 5000, entonces se llama flujo laminar. Eso quizás seguramente el ingeniero ya les explicó, ¿no? Ahora, cálculo de la profundidad media. La profundidad media nunca debe exceder al tirante, porque la profundidad media siempre es como decir el centro de gravedad del tirante, pero no, porque según el tipo de canal que se realiza, no debe ser mayor siempre al tirante, debe ser siempre menor. Entonces, la profundidad media es el área sobre el ancho del espejo del canal. El ancho del espejo del canal es el ancho total del donde está el nivel del agua, ¿no es cierto? A este se le llama como ancho del espejo, B mayúscula. Entonces, reemplazando, pero en este caso no tenemos el ancho del espejo, ¿no es cierto? Pero tenemos en las ecuaciones de la fórmula, donde en la tablita que está el ancho del espejo para una sección trapezoidal, lo tenemos, ¿no es cierto? Que dice B más M1 más M2 por Y en la formulita, ¿no es cierto? Pero yo acá lo estoy multiplicando el Y a ambos lados. M1 por Y más M2 por Y, ¿no es cierto? Más B. Y reemplazando tenemos lo siguiente. M1 que vale 1 por el tirante que habíamos obtenido, ¿no es cierto? 2.10 más M2 que es 2, ¿no es cierto? Por el tirante 2.10 más B que es 2 metros. Entonces el ancho del espejo es 8,3 metros. Ahora podemos hallar lo que es la profundidad media. Entonces la profundidad media va a ser el área, que va a ser 9,665 metros cuadrados sobre el ancho del espejo, que es 8,3. Entonces, la profundidad media sale igual a 1,16 metros. Ahora, cálculo del número de Froude. El número de Froude dice que es igual a la velocidad sobre la raíz cuadrada de la gravedad por la profundidad media, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos nosotros la velocidad. En este caso, la velocidad es 2,585 metros sobre segundo sobre la raíz cuadrada de 9,81, que es la gravedad, por la profundidad media que habíamos hallado es 1,16. Y el número de Froude me sale igual a 0,766, ¿no es cierto? Entonces, el número de Froude, si el número de Froude es menor a 1, dice, se considera como régimen subcrítico. Y ahora, si el número de Froude es igual a 1, es régimen crítico. Y ahora, en otra condición, si el número de Froude es mayor a 1, es supercrítico, ¿no es cierto? Esas son las condiciones. Ya hemos hallado todos los datos. ¿Qué datos más nos faltaba? A ver. El área ya tenemos, el perímetro Y, el radio hidráulico, el número de Reynolds, la velocidad, el número de Froude. Creo que ya está todo. ¿Ya? Creo que ya acaba el primer ejercicio, si no me equivoco. Daniel, una preguntita. Sí. En el libro de Mott y en el libro de Shawn, el número de Reynolds nos dice que si es menor a 2000, entonces es laminar. Si es mayor a 4000, el flujo es turbulento. Ahí, ¿por qué no tomó 12500, 12500? Ah, sí, esa parte, ¿no? Sí, A ver. 12.500. el ingeniero igual a 12500. O nosotros, yo no sé qué hacer, si hacer caso al libro o al ingeniero. Ya, el ingeniero toma a veces diferentes datos, ¿no es cierto? Para que ustedes trabajen el examen, para que no se compliquen, digamos, el examen, porque el ingeniero toma a veces diferentes datos. Entonces pregúntenle al ingeniero cuál es lo correcto, el 12.500
o el otro que dice 5.000, ¿no es cierto? O 4.000. Por El ejemplo, de en mi semestre a mí, 2000 es, me dijo que era 12.500, pero a no ser que en el libro sí dice, en otros casos yo sí también lo vi, que está diferente, ¿no es cierto? Hasta yo mismo me complico a veces, pero yo lo que siempre dije es, pregúntenle al ingeniero porque él les va a confirmar cuál es lo correcto, para que en el examen ustedes no se compliquen, digamos, ¿no? está bien, ok, Eso sería una gracias. salida más correcta. Pero Ok, de todos gracias. modos, yo voy a averiguar a ver cuál es la correcta, así para la siguiente clase ya les confirmo. ¿Ya? Gracias. Ahora, otro tipo de ejercicio también vamos a hacer, pero este es de una sección circular, ¿no es cierto? También dice allá los parámetros geométricos y hidráulicos del canal artificial. Ahora, acá lo que nos da los datos son el diámetro de este canal circular, que es 1.2, ¿no es cierto? El coeficiente de rugosidad es 0,013, la pendiente es 0,4%, el caudal es 1,37 metros cúbicos sobre segundo. Y las mismas incógnitas que tenemos que calcular son los mismos que el anterior ejercicio, pero ya estos son sección circular, ¿cierto? Entonces las incógnitas que primero que tenemos que saber es el tirante y el ángulo θ, ¿no es cierto? El ángulo θ siempre se mide desde el ancho, desde el punto del espejo hacia el centro. Este creo que es la profundidad, hasta la profundidad media, que sería h, ¿no es cierto? Ya, entonces, en este caso igual vamos a usar la ecuación en condiciones normales. ¿Cuándo se usa en condiciones críticas? Cuando el ingeniero le pide hallar la energía mínima o también le pide hallar, él mismo le dice en el enunciado, ¿no? Hallar los parámetros geométricos en condiciones críticas. Pero en este caso no nos dice nada, entonces asumimos que es en condiciones normales. Entonces esta es la misma ecuación que anteriormente ya les había mostrado. Entonces, ahora en este ejercicio, lo que son las incógnitas serían el área y el perímetro también, ¿no es cierto? Porque no tenemos el área y el perímetro. Pero tendríamos que calcular, como anterior ejercicio hicimos, el área en función. ¿En qué función tenemos que hallar? Según la ecuación que está, ¿no? Según la ecuación que hemos visto en la tablita. Por ejemplo, en la tablita dice el área de una sección circular. Dice que es igual diámetro al cuadrado sobre 8 por θ menos seno de ángulo θ. Estos son para canales, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos después para canal, o sea, sección circular el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no es cierto? Pero ese es para tubería, o sea, una sección circular. Pero en este caso son canales que contienen fluido, que contienen agua en este caso. Porque nosotros que estamos analizando todo donde contiene agua. Para ese tipo de ejercicios son el área. Porque después nosotros podemos decir automáticamente el área va a ser igual para una sección circular pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no es cierto? O también pi por radio al cuadrado, eso podríamos decir. Pero en este caso, el área va a ser igual al diámetro al cuadrado sobre 8 por el ángulo θ, que sería este de acá, menos seno del ángulo θ. Eso sería el área. Un dato importante también les voy a dar. Cuando usted realicen ejercicios de secciones circulares o mayormente utilicen seno y coseno, o también creo que es sí, seno y coseno no, mayormente se usa. En ese caso, su calculadora siempre póngalo en radianes, actívenlo en radianes su calculadora, porque varía el resultado. Si ustedes ponen decimales y colocan los números todo correcto, y les va a botar otro resultado. Y si colocan en radianes también les va a botar otro resultado. Entonces, para secciones de sección circular,
siempre trabajen en radianes. Eso sería una recomendación. Ahora, reemplazando la ecuación, que sería el área, va a ser igual el diámetro sobre 8, ¿no es cierto? El diámetro es 1.2 sobre 8, me sale 0.18, ¿no es cierto? Este ya sale 1.2 dividido entre 8, 0.18. Por el ángulo θ. Pero el ángulo θ no conozco, ¿no es cierto? No conozco este ángulo de acá. Menos seno del ángulo θ también, ¿no es cierto? En este caso tampoco conozco. Entonces, lo dejo en función del ángulo θ. Ahora, cálculo del perímetro. El perímetro es igual a 1/2 por el diámetro por θ, ¿no es cierto? Ahora, lo que yo conozco es el diámetro. El diámetro es 1.2. Entonces, 1.2 dividido entre 2, o 0,5 sería, ¿no es cierto? 1/2 sería 0,5 por θ por 1.2, ¿no es cierto? Entonces, el perímetro, realizando la multiplicación, sale 0.6 por θ. Entonces, ya tengo el área y el perímetro en función del ángulo, ¿no es cierto? El ángulo θ. Entonces, reemplazo nuevamente en esta ecuación de acá, porque lo único incógnito que me va a quedar son los tirantes, ¿no es cierto? No, los tirantes, digo, los ángulos θ, ¿no es cierto? Entonces tengo que reemplazar en esta ecuación de acá. Ya. Reemplazando, vamos a tener el caudal que nos daba era 1,37 metros cúbicos sobre segundo por 0,013 sobre la pendiente J, que sería 0,4% elevado a la 1/2. Va a ser igual a ¿qué? 0,18, que sería el área por θ menos 1 del ángulo θ. Todo esto elevado a 5 tercios. Todo este de acá es el área, por si acaso. Sobre el perímetro. El perímetro salía 0,6 del ángulo θ, todo elevado a la 2 tercios, ¿no es cierto? Entonces acá le va a salir el ángulo θ, va a salir 3,27 radianes. Eso sería el ángulo θ. Ahora, podemos calcular ya el tirante. Una vez que obtengamos el ángulo θ, ¿no es cierto? El tirante sabemos que va a ser igual a ¿qué? El diámetro sobre 2 por 1 menos coseno del ángulo sobre 2. Y el tirante vamos a tener reemplazando 1.2, que sería el diámetro sobre 2 por 1 menos coseno del ángulo, que sería 327 sobre 2. Y tenemos el tirante que es 0,63 metros. Ahora, cálculo del radio hidráulico. Para saber el radio hidráulico tenemos que hallar lo primero, que es el área y el perímetro, ¿no es cierto? Porque el radio hidráulico va a ser área sobre perímetro. Entonces, el área y el perímetro podemos obtenerlo automáticamente del anterior ejercicio, del anterior dato que hemos hecho. De acá, el área está en función de θ, ¿no es cierto? Si lo reemplazamos θ, que es 3,27 acá y acá también, entonces vamos a obtener lo que es el área y el perímetro. Entonces, una vez reemplazando, tenemos este dato. El área va a ser 0,61 metros cuadrados y el perímetro 1,96 metros. Y el radio hidráulico va a ser igual a el área sobre el perímetro. Entonces, el radio hidráulico va a ser igual al área, que sería 0,61 metros cuadrados, sobre el perímetro, que es 1,96. Y entonces reemplazando va a ser 0,311 metros. Ese sería el radio hidráulico. Ahora nos falta calcular el número de Reynolds, ¿no es cierto? Entonces el número de Reynolds va a ser igual a la velocidad por radio hidráulico sobre la viscosidad del agua. O del fluido en este caso, ¿no? Pero acá no nos dice si es qué tipo de fluido, ¿no es cierto? No nos dice nada. Entonces nosotros estamos asumiendo que es el agua. Ya. Entonces calculamos, para lo cual no tenemos la velocidad. Entonces calculamos la velocidad. La velocidad va a ser el radio hidráulico a la 2 tercios por la pendiente J elevado a 1/2 sobre el coeficiente de rugosidad.
Ya, la velocidad va a ser entonces reemplazando el radio hidráulico que sería 0,311 elevado a la 2 tercios por la pendiente que sería 0,4% elevado a la 1 medio, el coeficiente de rugosidad que sería 0,013 y la velocidad va a ser 2,23 metros sobre segundo. Ahora, el número de Reynolds. El número de Reynolds reemplazamos a ser 2,23 que sería la velocidad por el radio hidráulico que sería 0,311 sobre la viscosidad del agua, sería 1,007 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Este dato de acá, siempre y cuando lo ponen 1,007 por 10 a la menos 6, siempre y cuando no les da dato. Este es el tipo de, es el dato de la viscosidad del agua, ¿cierto? Pero no siempre puede ser esto. Es diferente, depende del tipo de agua también, ¿no? Ya, porque, ¿por qué les digo diferente del tipo de agua? Porque la viscosidad del mar, o sea, la del agua del mar, no es lo mismo que la viscosidad del agua de lluvia, ¿no es cierto? Cambia. Entonces, diferente de eso. Ahora, el número de Reynolds nos sale 688.709. Entonces es mayor a 12.500. Ese dato de ahí lo van a confirmar con el ingeniero y me lo avisa si es que lo confirman. Y por tanto decimos que es flujo turbulento. Y con esos datos ya hemos acabado. Creo que el ejercicio 2 y el ejercicio 2 ya acaba. ¿Alguna duda quizás hasta ahí? ¿Será que puede haber algunos ejercicios que nos toquen que el flujo esté en transición? ¿Cómo? ¿Habrá algunos ejercicios que nos toquen que el flujo esté en transición? Puede existir eso. Auxiliar, y este ejercicio cómo sería en condiciones críticas, lo que hablaste al principio. Sí, ya. Las condiciones normales le estoy explicando ahorita. Más después sí te vamos a ver condiciones críticas. Que la ecuación general es el caudal sobre, sobre la gravedad, ¿no es cierto? A ver cómo la puedo escribir acá. Creo que más acá aparece, creo que dice. Ah, no, todo está en condiciones críticas. Y con respecto a lo del flujo turbulento, en sus apuntes el ingeniero dice que si es mayor que 12.500, el flujo es turbulento. Ya, eso entonces es correcto, entonces eso es lo que yo estoy diciendo entonces de todos modos, ¿no es cierto? Sí. Porque en mi semestre eso no sé, porque bien, hay diferentes tipos. Por ejemplo, para tuberías no es lo mismo el flujo. Para tuberías, en canales sí creo que es eso, pero para tuberías, sí, sí, creo que se están confundiendo usted. Para canales abiertos, el flujo laminar es como le estaba explicando acá. Era 5.000, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba? Le estaba explicando. Mm, Sí, acá. Para canales abiertos o canales de drenaje, ¿no es cierto? Parece 12.500. Y ahora para tuberías, por ejemplo, puede ser para tuberías de alcantarillado, ¿no es cierto? Por ejemplo, para las redes de abastecimiento que llegan a las casas, ¿no es cierto? A las acometidas, todo ese tipo. Entonces, mayor a 4.000 se llama flujo turbulento. Y el flujo laminar para tuberías cerradas son menor a 2.000. Creo que con eso nos estamos confundiendo. Pero eso ya está aclarado entonces. Ya, el número de Reynolds. Nos falta calcular acá todavía, ¿no? Ya. Ahora, cálculo de la profundidad media nos faltaba, ¿no es cierto? Entonces, la profundidad media va a ser el área sobre el ancho del espejo, ¿no es cierto? El ancho del espejo para la sección circular
también varía, ¿no es cierto? Lo tienen en la formulita, que es diámetro por seno de phi sobre 2. Y reemplazando vamos a tener igual diámetro, que es 1.2, por el seno de 3,27, que sería el ángulo phi sobre 2. Y el ancho del espejo va a ser 1,197 metros. Y la profundidad media, reemplazando, va a ser igual a el área, que sería 0,61 metros cuadrados, sobre el ancho del espejo, que es 1,197. Y me va a salir la profundidad media 0,5 metros. Ahora calculo el número de Froude. La velocidad sobre la raíz cuadrada de la gravedad por h. El número de Froude va a ser la velocidad que vale 2,23, ¿no es cierto? Del anterior. La velocidad va a ser 2,23. Ya, la velocidad va a ser 2,23 sobre la raíz cuadrada de la gravedad, que es 9,81, por la profundidad media, que habíamos hallado 0,5. Y el número de Froude va a ser igual a 1. Entonces, por lo tanto, decimos que régimen crítico, si es igual a 1, como les estaba explicando. Eso sería el ejercicio 2. Es esto de acá con el ingeniero que están llevando, ¿no es cierto? Porque el anterior semestre todo su avance lo hizo al revés, lo hizo. Porque todos los semestres que yo siempre era su auxiliar, siempre empezaba por canales, ¿no? O sea, todo analizar los parámetros geométricos de canales abiertos, circulares, todo eso, ¿no? Perímetro óptimo, todo eso pedía. Pero anterior semestre dice que había empezado por tuberías. Y ahí medio confuso estábamos, ¿no? Con la llantía. Yo, por ejemplo, empecé más antes que el ingeniero, porque el ingeniero creo que empezó muy tarde a dar sus clases, y yo me estaba adelantando con la llantía, ¿no? Pero ya de todos modos ya sabían lo que ya le estaba explicando. Y también su modalidad de examen cambió, ¿no? Porque el primer examen fue todo de tubería y el segundo parcial fue canal, lo que le estoy explicando ahorita. Pero ahora dice que de nuevo volvió al antiguo. O sea, todo lo que le estoy explicando ahorita está avanzando él. Y más después va a ser tubería. Tuberías en serie, en paralelo, todo lo demás. Por eso le preguntaba el otro día qué tema estaba llevando, ¿no? Ya. Ahora vamos a hacer un ejercicio de canal rectangular también, ¿ya? Pero esta es la pregunta, dice lo siguiente. Un canal rectangular, dice, de coeficiente de rugosidad del canal es 0,018, trazado con una pendiente de 0,064. Y dice que transporta 12 metros cúbicos por segundo de agua en condiciones de flujo crítico. ¿Qué anchura deberá tener el canal? Aquí estamos en condiciones de flujo crítico, ¿no es cierto? Nos dice, ¿no es cierto? Y nos pide el ancho que debe tener el canal en condiciones críticas. Ya. Los datos que nos da son esto, que es el coeficiente de rugosidad, la pendiente y el caudal. A ver, creo que me salta mucho. Ya. Para condiciones críticas, esta es la ecuación general. Esta de acá. Caudal al cuadrado sobre la gravedad va a ser igual al área al cubo sobre el ancho del espejo, ¿no es cierto? En este caso el caudal tenemos el dato, la gravedad automáticamente tenemos, el área, en este caso podemos hallarlo, pero no tenemos los datos, ¿no es cierto? No tenemos B, no tenemos Y tampoco, ¿no es cierto? Y el ancho del espejo también no lo tenemos. Entonces, en este caso vamos a reemplazar, a ver, ¿dónde estaba? Creo que aquí me falta. Ya. Ya.
Ahora, reemplazando, vamos a tener el caudal que es 12 metros cúbicos sobre segundo, la gravedad va a ser 9,81, el área, en este caso, estamos dejando en condiciones críticas, ¿no es cierto? El área de una sección rectangular es base por altura, ¿no es cierto? En este caso acá era por, era que me equivoqué, ya vamos a corregir esto. Acá era por, era multiplicación ahí. Ya. La base por el tirante, ¿no es cierto? Aquí lo puse BC porque lo puse B crítica, digamos, la base crítica, por Y crítica, elevado al cubo, ¿no es cierto? Nos dice área al cubo sobre la base crítica. Entonces, de esta ecuación de acá, lo que yo tengo que despejar es la base crítica. Entonces, reemplazando acá esta ecuación de acá, este resultado me sale 14,67, va a ser igual a B. Si este de acá lo multiplico a ambos miembros y lo descompongo por iguales, entonces me va a quedar BC al cuadrado por el tirante crítico al cubo, ¿no es cierto? Se me va a simplificar B crítica al cubo sobre B crítica, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar B crítica al cuadrado nomás, ¿no es cierto? Entonces, de acá despejando B crítica, la base crítica va a ser igual a la raíz cuadrada de 14,67 por o sobre el tirante crítico al cubo. Esas son en condiciones críticas, ¿no es cierto? A esta ecuación de acá lo que yo tengo que llevar. Ahora, en condiciones normales, de condiciones normales tengo que llevar en condiciones críticas. A eso es lo que me hizo la pregunta, ¿no? A ver, vamos a ver de nuevo. Un canal rectangular, dice el 0, tanto, con una pendiente, transporta 12 agua en condiciones de flujo crítico. O sea, vamos a asumir que está en condiciones normales el canal. Ahora, dice, en condiciones de flujo crítico, ¿no dice? O sea, ¿qué quiere decir en condiciones de flujo crítico? O sea, el canal está en alguna cierta anchura, digamos que va de 4 metros, digamos, ¿no? Este ancho de acá, 4 metros. Y llega a un punto donde es más crítico. ¿Qué quiere decir crítico? O sea, se acorta lo más mínimo que puede acortarse, ¿no? Pero, por ejemplo, de 4 puede acortarse a 1 metro, digamos. Entonces a eso se le llama crítico. O sea, ese es lo más mínimo que se puede acortar. Ya. Ahora, en condiciones normales, la ecuación es esta, ¿no es cierto? Caudal por coeficiente de rugosidad sobre la pendiente, el área sobre el perímetro, ¿no es cierto? Todo es de acá. Entonces, reemplazando el caudal que es 12, ¿no es cierto? 12 metros cúbicos por segundo. Por el coeficiente de rugosidad sería 0,018. Sobre la pendiente sería 0,064 elevado a la 1 medio. Y va a ser igual a, aquí ya no lo estoy llamando como B crítico, porque estoy en condición normal. Entonces, base por altura va a ser el área de una sección rectangular. Base por altura elevado a los 5 tercios. Sobre el perímetro va a ser la base más 2 veces sus lados laterales, ¿no es cierto? 2 veces por Y, porque no conozco Y. Elevado a la 2 tercios. Ahora, de esta ecuación de acá, mi incógnita va a ser el tirante, ¿no es cierto? Y3, o sea, Y cubo por Y, no hay más incógnita. Entonces de acá, despejo Y. Entonces despejando, vamos a ir igual a 3,50 metros sale el tirante. Ahora este tirante de acá, reemplazamos en condiciones críticas para analizar la base crítica. Entonces, raíz cuadrada de 14,67 sobre Y crítica, que sería 3,50 al cubo, ¿no es cierto? O sea, hacemos una comparación entre las dos condiciones, en condiciones normales y en condiciones críticas. Y una vez reemplazando nos va a tener un dato de 0,58 metros. Esa sería la base crítica, o la mínima, más mínima que puede tener. Más de eso no puede.
Eso sería el ejercicio número 3. Siempre pregunto este tipo de ejercicio por si acaso. Estos son tipos de examen. Siempre los pregunta esto o también puede preguntarle esto. Y también creo que está en el libro de Shawn esto. Si lo buscan ustedes bien, ahí están los ejercicios. Están. Ahora, vamos a hacer ejercicio número 4. Donde dice... Dos tuberías de hormigón deben transportar el flujo desde un canal abierto de forma trapezoidal hidráulica óptima. El tirante de 1,20 metros y el coeficiente de rugosidad 0,015. La pendiente de ambas estructuras es de 0,0009. ¿No es cierto? En este caso acá no lo da con porcentaje, lo da con decimal. Entonces lo trabajan tal como lo da el ingeniero. Determinar el diámetro de las tuberías. Sí, nos dice, el tirante sobre el diámetro es igual a 0,75. Nos da una condición, ¿no? Y sobre D tiene que ser igual a 0,75. Nos da esa condición. Ahora, el canal es sección trapezoidal, ¿no es cierto? Este de acá. O también de vista de planta se puede ver así, ¿no es cierto? Y ahora lo que nos pide son los diámetros de estas tuberías de acá. Dos tuberías de hormigón, nos dice, ¿no es cierto? Dos tuberías de hormigón deben transportar esta de acá. Desde un canal abierto de forma trapezoidal, ¿no es cierto? Este es el canal trapezoidal. Ya. Ahora, lo que nosotros nos interesa es saber el diámetro de este de acá. Pero para lo cual los datos que nos da son estos. NJ, caudal, y el tirante de 1,2 metros que son. ¿No es cierto? Ya. Ahora, lo que tenemos que hacer es calcular el área. Siempre para este tipo de ejercicio, siempre lo que tenemos que hacer es calcular el área y el perímetro, lo primero, mayormente, para colocar en la ecuación de Manning. Entonces el área va a ser igual a base por y más 2 veces m sobre 2 por y al cuadrado, ¿no es cierto? A ver, les voy a explicar un poquito. Desde un canal abierto de forma trapezoidal hidráulica óptima, ¿cierto? Ahora, cuando les dice óptima, quiere decir que, o sea, lo más mínimo que se puede, ¿cómo le puedo decir? Se puede achicar la sección del canal, pero siempre y cuando modificando el tirante, ¿no? El tirante va a ser la misma en este caso que 1,2. Entonces, para lo cual su área calculamos primero de este de acá, el área y el perímetro. Entonces, el área va a ser B por Y más 2M, porque la pendiente no tengo, ¿no es cierto? Pues le puse 2M, porque acá solamente me pone M y M, no conozco, pero son las mismas, es M igual a M. Entonces, si son las mismas, lo sumo, M más M sería 2 veces M, ¿no es cierto? Sobre 2 por el tirante al cuadrado. Esta es directamente la fórmula de la tablita. Entonces, base por Y más 2M. Entonces, simplificando, acá 2M, ¿no es cierto? Directo, B por Y más M por Y al cuadrado. A este de acá lo voy a llamar ecuación 1. Ahora le calculo el perímetro. El perímetro va a ser B también, ¿no es cierto? Porque no se conoce la base del trapecio, ¿no es cierto? No conozco. Más la raíz cuadrada de 1 más M. M1 sería, ¿no es cierto? La fórmula dice M1, pero M1 es igual a M2, ¿no es cierto? Entonces le voy a poner M nomás. M al cuadrado más la raíz de 1 más M al cuadrado por el tirante. Y ahora, como son la misma, 1 más M al cuadrado más 1 más M al cuadrado, entonces lo estoy colocando directo. B más 2 veces la raíz de 1 más M al cuadrado multiplicado por Y. Y a este de acá lo estoy llamando ecuación 2. Ahora, cuando nos piden
hallar el perímetro óptimo, nos dice, ¿no es cierto? ¿Qué nos decía acá? Transformar el flujo de un canal abierto de tratamiento hidráulico óptimo. Hidráulica óptima, nos dice, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que hacer dos ecuaciones. Primero, la ecuación 1, que es el área, y la ecuación 2, que es el perímetro. Ahora, una vez que tenemos esas dos ecuaciones, de la ecuación 1, tengo que despejar una variable. En este caso, voy a despejar la variable b. De este de acá voy a despejar b y lo voy a dejar en función del área, ¿no es cierto? Entonces, despejando la ecuación 1, b va a ser igual a ¿qué? B va a ser igual a área sobre y menos m por y. Directo lo estoy despejando. Ahora, una vez que ya despejé esa ecuación, ya tengo b, ¿no es cierto? Ahora me voy con esta ecuación y voy y reemplazo en la ecuación número 2, ¿no es cierto? Despejé b de la ecuación 1. Ahora con esta de acá, que esta ecuación que le voy a llamar ecuación 3 y que lo pueden llamar usted, y voy y reemplazo en la ecuación 2, donde hay b, ¿no es cierto? En este caso acá. Entonces reemplazando, y va a ser el perímetro óptimo. A ese se le llama perímetro óptimo. Entonces, el perímetro óptimo va a ser igual a b, que es despejado de la ecuación 1, que sería área sobre y menos la pendiente por y más acá 2 raíz de 1 más m al cuadrado por el tirante. Ahora ya tengo cuántas incógnitas. No tengo m, tampoco tengo el área y el tirante, ¿no es cierto? Entonces tengo que hacer derivada en este caso. Para hallar perímetro óptimo se debe derivar. Siempre cuando les pide perímetro óptimo o en condiciones óptimas, siempre deben hacer este método. Derivar. Derivar una o dos veces, según el tipo de incógnita que tengan ustedes. Entonces, hago la primera derivada con respecto del tirante, ¿no es cierto? Derivada del perímetro respecto al tirante. La derivada de a sobre y, en este caso el a va a ser una constante. Entonces va a ser menos el área sobre y al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces la derivada de una constante sobre el tirante, o sea, una constante sobre función es menos la constante sobre la función elevada al cuadrado. Ahora acá menos m por y, la derivada de sería menos m, ¿no es cierto? Porque estoy derivando respecto de y, todas las demás son constantes. Más 2 veces la raíz de 1 más m2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque estoy derivando en función de y, entonces la derivada de y va a ser 1, ¿no es cierto? Entonces directamente me va a quedar esto. Ahora, una vez que he hecho la primera derivada, esta ecuación tengo que igualarlo a 0, ¿no es cierto? Entonces, esta ecuación, este dato de acá le estoy llevando al otro miembro con signo cambiado, sería área sobre y al cuadrado, va a ser igual a menos m más 2 raíz de 1 más m al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces el área, despejando de esta ecuación, va a tener igual y al cuadrado por 2 más raíz, o 2 por raíz de 1 más m al cuadrado, menos m, ¿no es cierto? Esa sería, esta de la ecuación de acá sería el área óptima. A esto se le llama área óptima. Pero acá es el área, ¿no es cierto? Pero este es área de la sección del trapecio, pero no está en condiciones óptimas. Y este tampoco está en condiciones óptimas, el perímetro. Esto sí ya está en condiciones óptimas, porque estamos reemplazando de la ecuación 1 en la ecuación 2, y luego lo estoy derivando para hallar el área, ¿no es cierto? Ahora,
ya derivé respecto de y, ¿no es cierto? Ahora me toca derivar en función de otra. Sería en función de la pendiente m voy a derivar. Entonces, la derivada del perímetro óptimo respecto de m. La misma ecuación de acá tengo que derivar, no esta de acá que ya derivé. La primera, la ecuación general, es perímetro óptimo, ¿no es cierto? Entonces dice, respecto de m. Entonces, como aquí no hay ni un dato m, entonces la derivada de esto de una constante es 0, ¿no es cierto? Menos la derivada de m por y, de una función por constante. Sería menos y, ¿no es cierto? Más la derivada de esta acá, 2 raíz de 1 más m al cuadrado por y. En sí sería 2y, este 2 por y sería una constante, ¿no es cierto? Lo saco afuera, 2 por y. Ahora lo derivo, la raíz cuadrada, ¿no es cierto? La derivada de una raíz cuadrada va a ser, la derivada de una constante sería 0 más la derivada de esta de acá, sería 2 por m sobre 2 veces la raíz de 1 más m al cuadrado. Esa dice la derivada, ¿no es cierto? Si es que se acuerdan de derivada. Ahora, igualando a 0, tengo que igualar a 0 y despejar la pendiente m. Entonces va a ser, igualando, me va a quedar y, aunque puedo simplificar acá, ¿no es cierto? 2 con 2, o este 2 con este 2, con cualquiera, ¿no es cierto? Y eso es lo que estoy haciendo acá. Este menos y lo pasé al otro miembro con y este 2 raíz de 1 más m al cuadrado lo pasé a multiplicar, y eso es lo que está acá, ¿no es cierto? Y por todo este de acá pasa a multiplicar, y está elevado al cuadrado a la vez también. Ahora, igual, dice a 2y por m, ¿no es cierto? Que me va a quedar 2y por m. Todo este lo estoy elevando al cuadrado. ¿Para qué lo estoy elevando al cuadrado? Para que lo haga desaparecer la raíz cuadrada. Directo lo estoy haciendo acá. Lo estoy elevando al cuadrado a ambos miembros para que desaparezca la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces, una vez que desaparezca la raíz cuadrada, me va a quedar y al cuadrado. Esto va a ser 1 más m al cuadrado. Y esto va a ser 2 por 2, 4y al cuadrado por m al cuadrado, ¿no es cierto? Si lo despejo de esta ecuación de acá, la pendiente m, entonces m va a ser igual a raíz cuadrada de 1/3. Eso sería la pendiente m. Ahora recién esta de acá puedo reemplazar en el área óptima, ¿no es cierto? En esta ecuación de acá, porque acá lo que no conozco es la pendiente. Si ya tengo la pendiente, la raíz de 1/3, ¿no es cierto? Entonces reemplazo acá y el área óptima me va a quedar en funciones de tirante nada más, en función del tirante. Ahora reemplazando, me va a quedar igual que el área va a ser y al cuadrado por 2 raíz de 1 más m, dice, ¿no es cierto? M. Y m vale raíz de 1/3, ¿no es cierto? Pero acá dice al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces al cuadrado con la raíz se me va a ir directo, por eso lo puse directo 1/3. Menos, dice m, menos m, dice, ¿no es cierto? Entonces la raíz de 1/3. Eso sería. A ver, raíz de 1/3. Sí, está bien. Menos raíz de 1/3. Sí, está bien. Ahora, el área óptima, reemplazando a esta ecuación de acá, me va a quedar esta de acá, 6 de 3 por y al cuadrado. Eso sería el área óptima, ¿no es cierto? Ahora me falta calcular el perímetro óptimo. Pero el perímetro óptimo es esta de acá. El área sobre y menos m por y más todo esto. Entonces tengo que reemplazar en esta ecuación lo que tengo, donde tengo área, reemplazo esta de acá. O mejor dicho, esta de acá. Porque esta área óptima sobre y menos m, en vez de m reemplazo esta de acá, raíz de 1/3.
más 2 raíz de 1 más m al cuadrado, ¿no es cierto? Tengo que reemplazar ahí. Más después yo creo que lo reemplacé. Creo que no pasa. Sí, está bien. ¿Me escuchan, no? Creo que está en todo silencio. Sí, se escucha. Pienso que se van a dormir, nadie dice nada. ¿De grupal estás grabando esta clase? Me están Sí, preguntando en el grupo. sí, lo estoy grabando. Ya. Reemplazando entonces el perímetro óptimo, como ya les había dicho, va a ser raíz de 3 por y al cuadrado sobre y. Acá lo estoy reemplazando directo, acá ya, para que se den cuenta. Lo estoy reemplazando en esta ecuación de acá. El área va a ser igual raíz de 3 por y al cuadrado sobre y, ¿no es cierto? Entonces aquí me va a quedar igual esto. Raíz de 3 por y al cuadrado por y, sobre y digo, ¿no es cierto? Esta es la primera. Menos, dice, ¿no es cierto? Menos la pendiente. La pendiente va a ser raíz de 1/3, ¿no es cierto? Ahí está, raíz de 1/3 por y, dice, ¿no es cierto? Por y más 2 raíz de 1 más m al cuadrado, dice. Entonces acá está 2 por raíz de 1 más m al cuadrado. Pero como es m es raíz de 1/3, entonces la raíz con el cuadrado se van a eliminar, ¿no es cierto? Entonces por y me va a quedar. Y el perímetro óptimo deduciendo de acá me va a quedar igual a 3,46 veces y. 3,46 y. Ese sería el perímetro óptimo. Ahora ya conseguí los datos de perímetro óptimo y el área óptima, ¿no es cierto? Entonces en este caso ya puedo reemplazar en la ecuación anterior que decía caudal, caudal por el coeficiente de rugosidad sobre la pendiente va a ser igual al área, pero en este caso sería área óptima sobre el perímetro óptimo, ¿no es cierto? Una vez que reemplazo, puedo hallar lo que es el caudal. El caudal va a ser 3,55 metros cúbicos sobre segundo. Aunque el tirante ya lo había obtenido, no creo que le daba de tanto. A ver, pero igual lo mismo llega. ¿Viste? El tirante nos da 1,2. Ya, pero ya está hecho. Pero al mismo resultado valía. Si es que nos diera o no nos diera. Entonces el caudal nos da 3,55 metros cúbicos sobre segundo. Ese es la caudal en condiciones óptimas. Ahora cálculo del diámetro de las tuberías. Este es el caudal total que circula por la sección trapezoidal, ¿no es cierto? 3,55 metros cúbicos por segundo. Pero, ahora dice por 2 tuberías de hormigón, dice, ¿no es cierto? El caudal que entra va a ser igual al caudal que sale. Va a ser la misma. El caudal de la sección trapezoidal va a ser igual al caudal que va a salir por las 2 tuberías. Entonces, como va a ser la misma y se van a dividir por 2 diferentes tipos de, o sea, 2 tuberías de hormigón, pero de la misma sección, entonces el caudal en las 2 tuberías de hormigón van a ser las mismas, ¿no es cierto? Entonces, el caudal de la sección trapezoidal lo divido entre 2, 3,55 metros cúbicos por segundo, tengo que dividirlo entre 2 y ese va a ser el caudal por una de las tuberías del hormigón. Y por la otra también va a ser el mismo, porque son del mismo diámetro. Ahora, podemos calcular el tirante, ¿no es cierto? Pero el tirante dice que es igual diámetro sobre 2 por 1 menos coseno del ángulo phi sobre 2. ¿Qué dato es lo que no tenemos acá? El diámetro que es 1,2. El y, el tirante, no conocemos. Ah, tenemos, ¿no? Creo que sí tenemos el tirante. El diámetro también tenemos. No, el diámetro no tenemos en este caso. Sí, me estaba confundiendo. El diámetro no tenemos.
de las tuberías de hormigón, no tenemos, y eso es lo que nos pide calcular. Pero nos da unas condiciones, ¿no es cierto? En el enunciado nos dice, vamos a ir atrás, y sobre D dice que es igual a 0,75. ¿No ves? Si despejo Y de acá, Y va a ser igual a 0,75 por D, ¿no es cierto? Si despejo Y. 0,75 por D. Entonces, en vez de este Y, lo coloco 0,75D por el diámetro, ¿no es cierto? Porque me da esas condiciones para las tuberías de hormigón. Y sobre D debe ser igual a 0,75. Entonces despejo Y y me va a quedar 0,75 por el diámetro. Va a ser igual al diámetro sobre 2 por 1 menos coseno de θ sobre 2. ¿No es cierto? 1 menos coseno de θ sobre 2. Ahora en esta ecuación de acá, lo que puedo simplificar es el diámetro, ¿no es cierto? Diámetro con diámetro simplifico. ¿No? Se simplifica y el único incógnita que va a tener va a ser el ángulo θ. Ya lo despejan o con la calculadora directamente lo despejan y el ángulo θ va a ser igual a 4,18 radianes. Por ejemplo, acá ya estamos trabajando con coseno, ¿no es cierto? Y también vamos a trabajar con seno. Para este caso siempre les dije, activen su calculadora en radianes. Siempre en el examen, no se olviden eso. Y sale 4,18 radianes. Es el ángulo θ. Pero lo que nosotros queremos obtener es el diámetro, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando en la ecuación de Manning, tenemos el coeficiente de rugosidad, que es 0,015, para el trapezoidal y para la sección de las tuberías de hormigón van a ser las mismas, por si acaso, el coeficiente de rugosidad. Por el caudal del tubería de hormigón va a ser 1,75, decimos, ¿eh? Este de acá es para la sección trapezoidal y esta es para una de las tuberías de hormigón, por una de las tuberías de hormigón. Sobre la pendiente también va a ser la misma, 0,0009 elevado a la 1 medio. Va a ser igual a ¿qué? Al diámetro al cuadrado. Esta de acá, ¿qué ecuación es esta de acá? Es el área, ¿no es cierto? El área de una sección circular. Eso es lo que estoy colocando directo. El área de una sección circular dice que es diámetro al cuadrado sobre 8 por phi menos seno del ángulo phi elevado a 5 tercios. ¿No es cierto? Este es el área. Entonces el área es diámetro al cuadrado sobre 8 por el ángulo θ, que es 4,18 radianes, menos seno de 4,18 elevado a 5 tercios sobre el perímetro. El perímetro de una sección circular es 1 medio por el ángulo θ por el diámetro elevado a 2 tercios. No tengo el diámetro, ¿no es cierto? Eso es mi incógnito. Para las tuberías de hormigón. Entonces el diámetro de acá puedo despejar y el diámetro me sale 1,53 metros. Ese era mi incógnito, ¿no es cierto? El diámetro de las tuberías. Por si acaso el diámetro de las tuberías o de las dos tuberías son las mismas. Nos daba en la enunciado, ¿no es cierto? Si nos fijamos, aquí el diámetro es la misma, ¿no es cierto? Diámetro es diámetro. Entonces, si nos dijera diámetro 1, diámetro 2, ya cambian las cosas. Pero diámetros son las dos iguales. Y ese diámetro de ahí es lo que nos pedía. ¿Alguna duda quizás hasta ahí? Ya otra cosita más quería decirle. Pensaba crear una sala de, ¿qué se llama esto? De clase, ¿no? Y pensaba subirle todas las diapositivas ahí para que ustedes se puedan unir y puedan ver todas las diapositivas. Le voy a subir. Ya, es que lo voy a mandar al grupo el código y ustedes se unen ahí y lo voy a subir según el tema que vamos avanzando, le voy a subir las diapositivas o los PDF que voy a hacer, ¿ya?
Y también le vas a mandar unos modelos de examen al grupo, o mejor dicho, al grupo de Classroom que voy a crear. Y solamente eso sería por hoy, ¿no? No tengo más. Sí, está bien. Y podría activar su cámara un ratito, es que para que yo presente informe, allá me piden que esté pasando clase, ¿no?